Inspector, que viene muy bien después de leer Agatha Christie o antes, ¿no? Como entrando en ese ámbito de lo que señalaba Edwin. Con Virginia Woolf creo que tienen todo que ver, pero todo que ver, sobre todo por este gesto, digamos, como anglosajón del ensayo personal, que es casi como un otro género que sancocha todo, que mezcla todo, que sazona todo lo que antes reconocíamos como géneros más fijos. Bueno, con Germán Gess, Carolina lo recuerda que lo leyó según un capítulo por ahí de una serie de HBO dedicada a escritoras brasileñas. El inspector lo leyó a los 13 años, que es como, ok. Uno a los 13 años leyéndolo, este pario de Eso quedar muy explica muchas rayado. cosas. Se explica muchas cosas, en efecto. Y creo que sí es muy fácil pensar como el inspector como una mística del siglo XX, ¿no? Como cercana a Sor Juana Inés, cercana a Santa Teresa, cercana a San Juan. Por ese gesto de libertad, de rebelión, creo que sí está conectada con una experiencia mística. Y por supuesto, no puedo dejar por fuera a Chantal Maillard, que es una autora que me fascina. Y bueno, también el acercamiento a lo natural, como un Thoreau, ¿no? El inspector todo el tiempo está hablando de animales, de gallinas, de caballos, De eh, flores. de flores, y yo creo que ahí hay un rumor de Thoreau. Y el último gesto que diría, así como empecé con una relación de La manzana en la oscuridad y Agatha Christie, diría que el mundo de los esfuerzos inútiles de Peli Rossi tiene mucho que ver o todo que ver con el Via Crucis del cuerpo del inspector. Entonces uno puede hacer ahí esos puentes que tanto nos gustan. Dicho lo anterior y volviendo con las relaciones que uno puede hacer con respecto al inspector, quisiera preguntarles, digamos, como por el lente que usan o que creen que puede ser utilizado para leerla. Nata comentaba, por ejemplo, ese lente que es posible como de las escritoras al borde del boom, pero también uno podría pensarla como una escritora que le contesta a Joyce desde la otra orilla del mismo océano, o con una relación con Pessoa, o con los estudios más contemporáneos del feminismo o de los feminismos, o como en esta idea de panamericanismo en el que tratamos desde las personas que hablamos español, conectarnos con las letras de portuguesas. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo encuentran ese ensamble con esas lecturas del inspector bajo una lupa o varias lupas de las que acaba de mencionar? Yo creería que sería siempre desde todas las lupas, ¿no? Quizás esta autora es tan amplia que verla solo desde una lupa sería recortarla mucho y reducir como el poder que tiene. Inclusive más allá de paralelo con el boom o como mujer o lo maravilloso que podría llegar a ser uno verse en su escritura como latinoamericanos que somos, que bueno, no me ha pasado, pero sería increíble, que seguramente sí pasará. Vale la pena, siento yo, mirarla como una teoría, dado que ella siempre está como volviendo sobre la idea, retomando la idea, que la reflexión es como uno de sus más grandes saberes, por decirlo de alguna manera. Verla como teórica de la escritura me parece, como teoría de la escritura, me parece excepcional y siempre es mucho más atractivo verlo desde ahí. ¿Qué puedo decir? Lo que dicen, porque claro, Nata apela como a la totalidad. Yo me voy por la parte y sustituyo el todo por una idea que ahora que la estuve releyendo me pareció que permea varios de sus registros. Yo leí un par de crónicas, leí el cuento, digamos, para niños de la vida íntima de Laura y pasé por otras obras de ella de manera veloz, pero lo que sí encontré, aparte digamos, como el ensayo personal, era que es una autora capaz de interpretar al lector, como de mantener un diálogo con el lector, casi como de romper la cuarta pared y llamarlo todo el tiempo a relacionarse con el texto. Y creo que en ese sentido, si uno considera al Lispector como una autora que interpela, la exigencia sería tener una lente activa, que uno pueda relacionar, por ejemplo, el libro, creo que es el de Jacob, sobre Jacob, que hace Woolf
a propósito de su hermana y un niño y la pintura y Agua Viva, por ejemplo, que es como una intención por dibujarlo todo, pintarlo todo. Y en ese sentido creo que la grandeza de la obra del Lispector está en la capacidad de interpelar. Bueno, digamos que yo estoy muy cerca de la posición que plantea Nata y creo que la cosa o el punto es que uno puede leerla desde todas esas miradas o desde una de esas miradas en diferentes momentos de la vida. Es decir, se puede hacer una lectura como feminista y creo que ha habido muchas lecturas feministas de la obra del Lispector. También ha habido lecturas, digamos, latinoamericanistas de la obra del Lispector y justo hoy releyendo que me gustó mucho, mucho el comentario de Nata de Guimaraes Rosa, porque alguien, no recuerdo quién, decía como que se han hecho tantas lecturas del Lispector que se olvidó que el inspector era una escritora ante todo brasileña que conocía su tradición literaria y que leyó la tradición literaria del Brasil, digamos, a profundidad. Entonces, siento que depende mucho del lector la exploración que pueda hacer, si quiere hacer una exploración, digamos, psicológica de la obra, que también, digamos, para mí es algo bastante importante y es que Clarice todo el tiempo reconoce como esta angustia, esta melancolía que incluso linda como con la anedonia y con esos estados de no experimentar placer que mencionan algunas de sus crónicas, pero sí, como que digamos depende mucho del lector y del momento de la vida en el que se encuentre el lector. Igual yo siento que uno puede entrar perfectamente a la obra de Clarice sin tener ninguna idea y esa es mi aproximación, que sea como ella se nombraba, como desde una sensibilidad inteligente, creo que decía ella de sí misma, que no era inteligente, sino que tenía una sensibilidad inteligente y creo que eso sería un gran filtro para leer la obra del inspector. Es una buena malla, esa palabra de la sensibilidad inteligente. Bueno, esas dos palabras me parecen bastante acertadas, además porque Clarice en medio de todo siempre luchó con este tema de el estar encasillada, el encajar en algo. Ella bien demuestra como todo esto del no ser, por así decirlo, en su misterio, en su mística, en su forma de ser mujer, en su forma de expresarse y en su escritura. O sea, desde las crónicas hasta los ensayos filosóficos, hasta la crítica literaria, ella siempre tenía como una mirada muy clavada y muy fija de diversificar lo que veía. Ahí, si no estoy mal, hay una crónica en la cual ella relata la muerte de un periodista o no recuerdo bien el personaje en tiempos de dictadura y ella se pone a analizar el hecho de que si era necesario matarlo solamente bastaba una bala y no las 12 que que le propiciaron la muerte. ¿Y por qué tenían que ser dos y no solamente era una? Entonces eso habla mucho de la percepción y de cómo ella veía el mundo desde su complejidad. Así que pues abordarla desde las teorías feministas o latinoamericanistas, no sé, siento que a Clarice solamente toca abordarla desde Clarice. Totalmente de acuerdo, ay, me parece súper, súper lindo todo lo que mencionas, Edwin, porque sí, ella siempre quiso como desligarse de cualquier etiqueta y bueno, creo que como lectores además podemos darle esa libertad. Bueno, digamos que la pregunta que sigue es un poco genérica, pero sería como, ¿cuál es ese libro que siempre recomiendan? Ese libro que, mejor dicho, que ustedes le dicen a todos, tienes que leer de este libro del inspector, ¿y por qué? Más que sea la que siempre recomiendo, es porque quizás no la recomiendan tanto, más bien. Son las leyendas. Hay unas ediciones, las que les comentaba antes, de B&R que distribuye Urano, que no es tanto la belleza, sino quizás lo extraño
un poco del tema. Y son leyendas, por ejemplo, de unos niños que se convierten en estrellas, de unos pájaros en el cielo. Son como imágenes súper bonitas que quizás para los no lectores de Clarice podría ser una manera un poco sutil y acogedora de entrar a un universo tan amplio que quizás podrían como, no sé, traer o recomendar ternura de alguna manera, se me ocurre. Yo voy a apelar a la novedad y es un libro que de pronto nadie tiene ahorita en el radar, tal vez alguno les provoque o no, pero siento que es una manera muy curiosa de acercar lectores y lectoras a Clarice. Y es una edición ilustrada que el año pasado sacó Nórdica, que es un herbario escrito por Lispector. Ay, sí, es ¡Qué lindo! precioso, es demasiado lindo ese libro. Este se nos había escapado de la lista de deseos, pero Ahí sí. está, se Que Silvio nos llama, mande un par de ejemplares a los libros eléctricos, por favor. se llama De Natura Florum y es una cosa hermosa de tener en las manos. Es una forma muy íntima de conocer a Clarice, además de que todas estas plantas o el herbario en general que sale ahí se toca de una manera bastante, por así decirlo, como poética. No sé cómo expresarlo, no soy amigo de las plantas, pero no las conozco tan a profundidad como para hablar de esa manera, pero Clarice lo logra ahí. Entonces siento que es un buen agregado tenerlo ahí presente, conocerla de esa manera un poco tal vez más íntima, con una afición muy ligada a ella. Yo normalmente cuando pasan a la librería, sea quien pase, le pongo a leer una crónica de alguien. Normalmente va a ser Lemebel porque es el que tengo ahí muy cerca, pero en el caso del Inspector creo que las crónicas del Inspector son increíbles por la multiplicidad de registros que tiene, porque además reitera su pregunta por la escritura. Y me parece que es muy importante en el caso del Inspector. Ella todo el tiempo está hablando de cómo se escribe o para qué se escribe. Y reitera una imagen que es muy interesante, que es como escribir no se nace aprendiendo a escribir, pero escribiendo se puede aprender a escribir. Y ella se sostiene sobre eso. Es una heredera furiosa de Rubén Braga, a propósito de las conexiones con Brasil, que gracias a Natalia recordamos a Guimarães. Y hay una muy pequeñita, una entrada muy pequeñita que se llama Saudade. Entonces voy a leer apenas dos líneas. Saudade es un poco como fome. Só pasa cuando se come, só pasa cuando se come a presença. La traducción que yo haría sería la nostalgia o la melancolía es un poco como el hambre. Solo pasa cuando se come la presencia. Carlos Em, Sosa, traductor. no, hay mejores traductores de Aquí le está portugués. haciendo el guiño. Diga qué No, dice, no, pero no, le está haciendo el guiño. no, 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 es cero, en realidad es solo por mostrar que tengo otra habilidad aparte de hablar español o intentar aprender español. Y es por mi falta de inglés o francés o cualquier otra lengua que también añoraría. Open English, mijo, Open English. No, Caro, ¿tú cuál recomendarías? ¿Cuál sería tu recomendación así como furiosa? Uf, es una pregunta muy difícil, pero es que antes de entrar a responder la pregunta tengo que contrarresponder algo que dijiste que me gustó mucho, que fue lo de aprender a escribir y como esa relación que ella está haciendo todo el tiempo con que se puede aprender a escribir escribiendo. Y algo que tenía que mencionar y que no podía dejar pasar es que el inspector todo el tiempo en su escritura reconoce que no es posible para ella escribir, digamos, dentro de las estructuras narrativas, así como el inicio, nudo, desenlace y los cuentos, tal como se conocían los cuentos. Y algo que admiro mucho de ella es haber encontrado un lugar para escribir desde sus posibilidades y desde sus capacidades y desde sus intereses, que es algo que conecta un poco con, como con esa imagen de la rebeldía que les mencionaba al principio y que me parece muy significativo, porque tal vez hay mucha gente ahí afuera diciendo como no, pero entonces es que yo no puedo escribir como escribe Sutanito, pero uno siempre puede escribir como escribe uno mismo y creo que esa es
de las grandes enseñanzas que me ha dejado Clarice. Ahora sí,